Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Tras 4 años turbulentos de ausencia, ha regresado con sed de revancha, prometiendo revolucionarlo todo. Los mercados están en efervescencia, con una mezcla de entusiasmo y inquietud en el ambiente. Algunos ven una época dorada de dominio estadounidense, mientras que otros temen un retorno al proteccionismo y a la agitación económica. Una cosa es segura: el segundo acto de Trump promete ser un viaje movidito. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq están en vilo. Los inversores se muestran cautelosamente optimistas, pero la incertidumbre es palpable. ¿Conducirán las políticas de Trump a un auge o a una crisis? La respuesta, como siempre, es compleja y polifacética. Una cosa está clara: las políticas de Trump tendrán un profundo impacto en la economía global. Sus decisiones sobre comercio, impuestos y regulación tendrán repercusiones en todo el mundo, creando tanto ganadores como perdedores. Abróchense los cinturones, porque los próximos 4 años prometen ser una montaña rusa para los inversores. El sector tecnológico, uno de los favoritos durante la era Obama, se prepara para el cambio bajo la presidencia de Trump. Durante años, Silicon Valley ha sido el epicentro de la innovación y el progreso tecnológico, atrayendo a los mejores talentos de todo el mundo y generando una riqueza inmensa. Sin embargo, con la llegada de una nueva administración, surgen preguntas sobre cómo se adaptará este sector a las nuevas políticas. El enfoque de Trump en la recuperación de los empleos manufactureros y su postura firme sobre la inmigración podrían crear obstáculos para Silicon Valley. La promesa de devolver los empleos a los trabajadores estadounidenses y la retórica contra la inmigración ilegal han sido pilares de su campaña. Esto podría significar un cambio drástico para una industria que ha dependido en gran medida de la globalización y la diversidad de su fuerza laboral. La industria tecnológica depende en gran medida de trabajadores extranjeros altamente cualificados, y las restricciones a la inmigración podrían sofocar la innovación. Ingenieros, programadores y científicos de todo el mundo han encontrado en Silicon Valley un lugar para desarrollar sus ideas y proyectos. Las nuevas políticas de inmigración podrían limitar este flujo de talento, afectando la capacidad de las empresas para mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Sin embargo, no todo es pesimismo. Las rebajas fiscales propuestas por Trump podrían beneficiar a los gigantes tecnológicos que acumulan montañas de dinero en efectivo. Estas empresas, que ya cuentan con vastos recursos financieros, podrían ver un aumento en sus beneficios netos, lo que les permitiría invertir aún más en investigación y desarrollo, así como en la expansión de sus operaciones. Unos tipos impositivos más bajos para las empresas podrían desencadenar una oleada de inversiones y recompra de acciones, impulsando los precios de las mismas. Los ejecutivos de las empresas tecnológicas podrían aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus posiciones en el mercado, recompensar a sus accionistas y financiar nuevos proyectos ambiciosos. Además, el énfasis de Trump en la desregulación podría ser positivo para las empresas tecnológicas. Menos restricciones y una menor burocracia podrían facilitar la creación y el lanzamiento de nuevos productos, permitiendo a las empresas moverse más rápidamente y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Una menor burocracia podría conducir a una innovación más rápida y a un lanzamiento más veloz de productos. Las empresas tecnológicas podrían encontrar un entorno más favorable para experimentar y desarrollar nuevas tecnologías, lo que podría resultar en una mayor competitividad y en la creación de productos revolucionarios que cambien la forma en que vivimos y trabajamos. El futuro de Silicon Valley bajo el mandato de Trump es incierto, pero una cosa está clara: el sector tecnológico sigue siendo un poderoso motor de la economía estadounidense. A pesar de los desafíos y las incertidumbres, la capacidad de innovación y adaptación de Silicon Valley ha demostrado ser resiliente una y otra vez. Las empresas que sean capaces de adaptarse al cambiante panorama político y aprovechar las nuevas oportunidades prosperarán. Aquellas que puedan navegar por las nuevas regulaciones, atraer y retener talento y seguir invirtiendo en innovación estarán mejor posicionadas para liderar el futuro tecnológico y continuar impulsando el crecimiento económico. La promesa de Trump de desatar el dominio energético estadounidense es música para los oídos de la industria del petróleo y el gas. Desde el inicio de su administración,
ha habido un enfoque claro en maximizar la producción de energía nacional. Su administración ha recortado las regulaciones y abierto nuevas áreas para la perforación, lo que ha llevado a un aumento de la producción nacional. Estas medidas han sido vistas como un impulso significativo para la economía, especialmente en las regiones ricas en recursos. Estados Unidos es ahora el mayor productor de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudí. Este logro ha sido posible gracias a las innovaciones tecnológicas y a la expansión de la infraestructura de perforación. Esta independencia energética ha reducido la dependencia del petróleo extranjero y ha creado puestos de trabajo en estados como Texas, Dakota del Norte y Pensilvania. Las comunidades locales han visto un aumento en la actividad económica y en las oportunidades laborales. Sin embargo, las políticas energéticas de Trump también han suscitado críticas por su impacto medioambiental. Los defensores del medio ambiente argumentan que el aumento de la producción de petróleo y gas ha llevado a un mayor riesgo de desastres ecológicos. Su administración ha sido acusada de dar prioridad a los combustibles fósiles sobre las fuentes de energía renovables y de dar marcha atrás a las protecciones medioambientales. Los críticos señalan que esto podría tener consecuencias a largo plazo para el clima y la salud pública. A pesar de estas preocupaciones, la industria estadounidense del petróleo y el gas está en auge bajo el mandato de Trump. Las inversiones en infraestructura y tecnología han permitido a las empresas aumentar su capacidad de producción y eficiencia. Las empresas que se dedican a la exploración, producción y refinado están viendo cómo se disparan sus beneficios. Los accionistas y ejecutivos de estas compañías han celebrado los cambios en las políticas energéticas, que han resultado en un entorno más favorable para los negocios. Es probable que esta tendencia continúe mientras Trump siga en el cargo. Con su enfoque en la desregulación y el apoyo a la industria, el futuro del petróleo y el gas en Estados Unidos parece prometedor, aunque no exento de desafíos y controversias. Sección 4. Construyendo muros y puentes. Auge de las infraestructuras. Una de las promesas estrella de la campaña de Trump fue la de reconstruir las infraestructuras deterioradas de Estados Unidos. Carreteras, puentes, aeropuertos y túneles de todo el país necesitan urgentemente ser reparados, y Trump se ha comprometido a invertir billones de dólares en su modernización. Una oleada de gasto en infraestructuras crearía puestos de trabajo, impulsaría el crecimiento económico y mejoraría la competitividad de Estados Unidos. Las empresas de construcción, los proveedores de materiales y las empresas de ingeniería se beneficiarían de un programa de este tipo. Sin embargo, la financiación sigue siendo un obstáculo importante. El plan de infraestructuras inicial de Trump se basaba en gran medida en la inversión privada, pero ese enfoque no ha logrado ganar adeptos. El Congreso aún no ha aprobado un proyecto de ley integral sobre infraestructuras y queda por ver si Trump puede cumplir esta promesa clave. Sección 5. El bazar global, navegando por aranceles y guerras comerciales. La agenda de Estados Unidos primero de Trump ha provocado una oleada de políticas proteccionistas, incluyendo aranceles a productos procedentes de China, México y la Unión Europea. Estas medidas han sido vistas como un intento de revitalizar la industria manufacturera estadounidense y reducir el déficit comercial. Sin embargo, la implementación de estos aranceles ha tenido repercusiones significativas tanto a nivel nacional como internacional. Estos aranceles están diseñados para proteger los empleos y las industrias estadounidenses, pero también han desencadenado guerras comerciales y han elevado los precios para los consumidores. Los consumidores han sentido el impacto en sus bolsillos, ya que los precios de muchos bienes de consumo han aumentado. Las protestas contra estos aranceles han sido comunes, con muchos argumentando que los costos adicionales se están trasladando a los consumidores finales. El impacto de las políticas comerciales de Trump ha sido desigual. Mientras que algunos sectores han visto un aumento en la demanda de productos nacionales, otros han luchado con la incertidumbre y la volatilidad del mercado. Los economistas han debatido extensamente sobre los beneficios y las desventajas de estas políticas, y las reuniones de negocios a menudo se centran en cómo navegar este nuevo panorama comercial. Algunas empresas estadounidenses se han beneficiado de la reducción de la competencia, viendo un aumento en sus beneficios y una mayor demanda de productos fabricados en Estados Unidos. Las plantas de manufactura,
han visto un resurgimiento en algunas áreas, con más empleos disponibles y una mayor producción, mientras que otras se han visto perjudicadas por el aumento de los costes de las materias primas importadas. Las empresas que dependen de materiales extranjeros han tenido que enfrentar costos más altos, lo que ha llevado a márgenes de beneficio más bajos y, en algunos casos, a la reducción de personal o el cierre de operaciones. La guerra comercial en curso con China ha sido especialmente perjudicial, creando incertidumbre para las empresas y los consumidores por igual. Las negociaciones comerciales han sido tensas y la falta de un acuerdo claro ha dejado a muchas empresas en un estado de limbo, sin saber cómo planificar para el futuro. Los aranceles de Trump han elevado los precios de una amplia gama de productos, desde productos electrónicos hasta ropa. Los minoristas han tenido que ajustar sus precios y los consumidores han tenido que tomar decisiones difíciles sobre sus compras. La inflación de precios ha sido una preocupación constante, afectando el poder adquisitivo de las familias. Navegar por el panorama comercial mundial se ha vuelto cada vez más complejo bajo el mandato de Trump. Las empresas han tenido que ser más estratégicas en sus operaciones, considerando factores como los aranceles, las barreras comerciales y las fluctuaciones del mercado. Las reuniones de estrategia se han vuelto más frecuentes, con equipos dedicados a monitorear y adaptarse a los cambios en el comercio global. Las empresas con cadenas de suministro globales han tenido que adaptarse a la fluctuación de los aranceles y las barreras comerciales. La logística se ha vuelto más complicada y las empresas han tenido que buscar nuevas fuentes de materiales y productos para evitar los aranceles más altos. La eficiencia en la cadena de suministro se ha convertido en una prioridad, con inversiones en tecnología y procesos para mejorar la resiliencia. El resultado de estas disputas comerciales sigue siendo incierto y las empresas continúan navegando por un terreno inestable. Los economistas siguen analizando los datos y ofreciendo predicciones, pero la falta de certeza ha hecho que la planificación a largo plazo sea un desafío. Pero es probable que sigan configurando la economía mundial durante los próximos años. Las relaciones comerciales internacionales están en constante evolución y las políticas implementadas durante la administración de Trump tendrán efectos duraderos. Las empresas y los gobiernos deberán seguir adaptándose a este nuevo entorno para prosperar en el mercado global.